Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 2 de marzo del 2022. Hoy miércoles vamos a estar comentando sobre un caso particular y tiene que ver con uno de los mecanismos de negociación, o no mecanismos, más bien uno de los procesos de negociación más interesantes que he podido ver digamos, programas. Existen muchos programas donde se exponen casos de negociación. Quizá uno de los más populares es Shark Tank, seguramente lo conocen, han escuchado de él, lo han visto, probablemente alguno de ustedes incluso es fan. Eh, y dentro de este programa han ocurrido diversos casos donde los emprendedores llegan a un acuerdo con los inversionistas o en muchas otras ocasiones, la mayoría de hecho, no se llega a nada. Simplemente se exponen los casos y listo. Una constante dentro de la mayoría de los programas tiene que ver con cómo los emprendedores llegan a responder las preguntas de los inversionistas y cómo ciertas actitudes o acciones provocan que los tratos no se den. Pero también en muchas otras ocasiones la preparación implica acuerdos bastante cantados. En casos eh, incluso especiales, todos los Sharks establecen propuestas para el emprendedor o para el proyecto, mientras que en otros son solamente uno o dos Sharks. Y como les decía al principio, hay muchas ocasiones donde ninguno le entra a cada proyecto. Pero en muchas de las veces, sea que se llegue a un acuerdo o no, se brindan procesos de negociación. Y no es lo mismo negociar con alguien que te pueda apoyar a crear una empresa que con alguien que te ayuda a desarrollarla o crecerla más de lo que ya está crecida. Y esto es totalmente distinto a negociar con un proveedor o un cliente. Entonces, partiendo de eso, vamos a observar este caso, ya que para este punto hemos visto negociaciones normales, vamos a decir, de la vida común y corriente, relaciones de pareja, relaciones de familia y demás, en algunos ejemplos que hemos mencionado durante la materia. Hemos visto también casos empresariales, como, no sé, recordemos el caso de las hormigas o el caso de los lápices y algunos otros que hemos podido mencionar. Hemos visto algunos casos ficticios, como los videos de la evaluación de la primera unidad, con un par de clips de Los Simpson y uno de una película de Adam Sandler. Pero en esta ocasión lo vamos a ver desde esta otra perspectiva. ¿Cómo sucede una negociación entre emprendedores e inversionistas y qué aspectos podemos rescatar de allí? Les voy a pedir que tomen nota porque vamos a ver un video precisamente de este caso y vamos a tomar nota en diferentes sentidos. Número uno, desde la parte inicial de la negociación. Recordemos esas partes que deberíamos de tomar en cuenta cuando empezamos una negociación. Número dos, durante toda la parte intermedia, todo el proceso que se involucra, qué tipos de negociación ocurren, qué intereses, qué motivaciones, qué formas de encontrar la información. Y número tres, bueno, también dentro de la parte dos, la forma de negociar de cada una de las partes es importante que se obtenga. En este caso, los negociadores que aparecen en este episodio, o los Sharks, es Mauricio, este chico que me parece que es colombiano, está Débora, está Arturo Elías, está Marcus y está Rodrigo. De los más populares, obviamente, está Arturo, Rodrigo y Marcus. Los otros dos no son tan populares, pero también seguramente si son fans del programa los conocen. Y si no, pues bueno, los van a conocer. Entonces, hay que tomar notas en esos sentidos, del inicio, de la parte intermedia y del cierre. ¿Ok? Concluyendo el video, lo vamos a comentar. Está un poquito extenso, son 15 minutos y medio más o menos. Entonces, les pido tomar notas y ahorita lo comentamos. Muy bien, llegamos hasta aquí con este video. Como pudieron apreciar, el caso no resultó con un acuerdo entre las partes necesariamente. Sin embargo, sí se pueden rescatar diferentes aspectos que
son muy importantes cuando estamos frente a una negociación. Y me gusta ponerles este caso en particular porque no es el clásico caso de Shark Tank, donde se llega a un acuerdo bien padre, o donde los Sharks están atacando al emprendedor y pues no sabe cómo responder. De hecho, todo lo contrario, ocurren algunas situaciones que nos permiten entender cómo fue tan buena la preparación o cómo fue tan buena la negociación, y el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo, pues es secundario. Todo lo que contrae o todo lo que viene dentro de este caso nos ayuda a entender muchas partes. Vamos a hacer unas preguntas y les pido que participen, por favor, levantando sus manos cuando quieran participar. Primer pregunta, primer tema que quisiera tratar con ustedes. ¿Qué les pareció la manera en que los emprendedores estuvieron respondiendo a sus contrapartes? ¿Qué les pareció la manera en que respondían a las preguntas de los Sharks? Que no eran preguntas sencillas, eran de hecho muy similares a las que hacen usualmente en diferentes programas. Pero en este caso la respuesta no fue exactamente igual como en los otros. ¿Qué opinas, Andrés? Por lo que vi, fueron de hecho bastante, no puntuales, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Bastante certeros, dando cifras con Ujú. seguridad y demás. Muy bien. En este caso, difícilmente dudaban. Había preguntas, se respondía de forma rápida. Obviamente tiene que ver también con la edición del propio video, pero se nota claramente que se tenía seguridad respecto a las cifras, se tenía seguridad respecto a datos, se tenía seguridad respecto a cada cosa que se preguntaba. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Simplemente sabiendo y ya? ¿O qué debió hacer el equipo desde un inicio, previo a la negociación, para poder responder así? Vicente. Pues realmente el éxito de una negociación recae en gran manera en la preparación previa a la misma negociación. Entonces, pues sí, es verdad que tuvieron buenas respuestas y todo eso, pues es seguramente gracias a la preparación previa que ellos tuvieron, desde datos concernientes a su empresa, la persona con que va a negociar y qué es lo que ellos quieren conseguir. Esta preparación de la que habla Vicente es fundamental, lo hemos repetido varias veces, y aquí se nota claramente. Hay casos, hay casos donde no existe una preparación y entonces lo que sucede pues es un desastre. Pero cuando sí tenemos preparado todo lo que va a ocurrir o todo lo que vamos a ofrecer o vamos a recibir, es mucho más sencillo. Uno de los primeros temas que comentamos en esta materia tenía que ver con la identificación de escenarios, ustedes lo recordarán. Y uno de esos aspectos tiene que ver con también saber qué es lo que seguramente podrían preguntarme. Y si estamos ante un programa de televisión eh, que ya tiene varias temporadas, pues sabemos más o menos qué tipo de preguntas hacen. Entonces, me voy a preparar en esas preguntas en particular para que cuando Arturo de repente me empieza a cuestionar, yo le voy a responder inmediatamente. O cuando Rodrigo me va a hablar de esto, yo le respondo de forma inmediata. Entonces, es importantísima esa preparación, porque además nos permite plantear estrategias y sobre todo establecer puntos concretos y puntos clave. Lo veíamos en la unidad pasada. Puntos iniciales, puntos objetivos, puntos de resistencia que nos van a hacer alcanzar lo que estamos buscando. Segunda pregunta, ¿qué temas de negociación se pueden identificar? Ahorita Vicente ya nos hablaba sobre esa preparación. Y está claro que la preparación es un tema fundamental y que deberíamos tratar de hacer en todas aquellas situaciones donde vamos a negociar. Pero además de la preparación para una negociación, ¿qué otros temas consideran ustedes que se han mostrado en este caso? ¿Hay alguna parte donde se habla, por ejemplo, sobre los intereses de cada quien? ¿En qué parte? ¿Quién me dice? Existe tal vez flujo de información, se guardan información y demás. A ver, Gesani. Sí, profe. Hubo una parte donde
los tiburones les preguntan que por qué, que para qué quieren el dinero si les está yendo muy bien. Y ellos ahí dicen que ellos lo que quieren es como los conocimientos de ellos por los retos que pueden enfrentar en el futuro. Muy bien, en este caso, no, precisamente ante esa pregunta dicen, no buscamos dinero, buscamos dinero inteligente, que tiene que ver precisamente con lo que habla Gesadi. La posibilidad que tienen estos emprendedores de integrar a su empresa no solamente capital, capital financiero, capital monetario, sino sobre todo capital intelectual. Estas experiencias, esas posibles relaciones y todos aquellos aspectos en los que los inversionistas, los sharks, pudieran ayudar, además del dinero. Vicente. Profe, ahí me surgió la duda porque sí es cierto lo que dice mi compañera, que al principio ellos mencionan que un punto importante para ellos, aún más que el dinero, es como la capacidad de las personas. Uh-huh. Pero más adelante ellos se niegan a recibir una oferta que es menor al, al precio o al dinero que ellos esperaban obtener. Entonces por ahí, no sé, yo identifico algunas técnicas de... eso que mencionó mi compañera es como algunos endulzantes, de tal manera que ellos puedan como sentirse bien y que puedan acercarse a cerrar más un trato, pero a final de cuentas, de cierta manera ellos demostraron que el dinero sí era una parte importante, porque de no haberlo sido, pues tal vez pudieron haber llegado a cerrar un trato, siendo que el dinero representó una de los principales motivos por los cuales ellos no lo cerraron. Entonces, se me hace curioso. Es correcto. Ahorita vamos a comentar un poquito más al respecto, no se les olvide. Pero sí, Vicente tiene razón. Gesani. Bueno, sobre lo que dice Vicente, yo creo que, o sea, igual sí ellos buscaban experiencia, pero también tenían un punto de resistencia y no podían aceptar menos o dar más de su empresa. Uh-huh. Es correcto. Esos puntos de resistencia existen. Y a pesar de que se supone que lo que te importa es otra cosa, pues bueno, no deja de importarte también ese dinero. A final de cuentas, para eso es. Ahorita vamos a retomar ese tema, no se nos olvide. Antes de retomar este tema y hablar un poquito al respecto, vamos a identificar también qué tipos de negociación se llevaron a cabo. Más o menos, bueno, mejor dicho, hemos comentado 4 tipos de negociación. Principalmente nos hemos enfocado en 2, pero hemos visto 4. De esos 4, ¿qué tipos de negociación sucedieron en este caso de Shark Tank? Tenemos 5 sharks, 5 negociadores, o 5 inversionistas, mejor dicho. La primera que habla, cuando ya estamos en esta parte de las inversiones, es Débora. Y Débora aplica una estrategia de negociación que es utilizada no con tanta frecuencia cuando se quieren alcanzar objetivos claros, pero también existe. ¿Cuál fue ese tipo de negociación que aplicó Débora? Les doy una pista. Débora fue la primera que habló en esa parte y hablaba de que ella no tiene experiencia sobre el retail y que por ende no podía aportar mucho a la empresa. Y derivado de eso, pues bueno, no puede como tal dar una propuesta. Gesani. Sí, utilizó una negociación evitativa porque pues ella no tenía interés en negociar porque ella no tenía que ofrecerles. Exactamente. Cuando no tenemos interés en negociar, cuando no podemos alcanzar nada, no nos da ningún beneficio y no podemos aportar nosotros tampoco nada, pues mejor le evitamos. Entonces, fue una negociación evitativa. Muy bien. Más adelante, durante el caso, se dan también otros tipos de negociación. ¿Cómo cuál? Recordemos que las negociaciones pueden ser evitativas, acomodativas, integradoras o distributivas. ¿De cuál de estos se dieron durante este caso? Vicente.
profe, no sería, no recuerdo los nombres de las personas, los dos que se subieron a la bici, no sé cómo se llaman, pero ellos, tal vez usaron alguna tipo de negociación integradora, puesto que trataron de obtener beneficios para ambas partes, incluso trataron de jugar con los porcentajes y con las cantidades de dinero que se iba a dar. Ok, bien. Sí y no, vamos a ver. Vicente tiene razón, en este caso Arturo y Marcus, las dos personas o los dos inversionistas que montaron bicicleta y así, tuvieron una estrategia que sucede con frecuencia en este programa, abordada de forma distinta, pero sí. Marcus, cuando le toca a él dar su propuesta, dice, yo estoy igual que Débora, yo no sé nada de retail. Retail, para los que no saben, es venta minorista, normalmente en tiendas físicas. Y Marcus es un poquito más especialista en cuestiones de comercio digital o de otras áreas más de la industria y no tanto de retail. Pero bueno. Entonces él comenta, pues es que yo no sé tanto de retail tampoco. Si acaso diera una propuesta, sería porque alguien más se sube junto conmigo, alguien que sí sepa de retail. Y Arturo dice, o sea, yo, porque él es de los pocos de estos inversionistas que sí conoce un poquito más de retail, sobre todo considerando que Rodrigo no estaba del todo seguro. Entonces, Marcus y Arturo en ese momento básicamente se ponen de acuerdo para ofrecer o para crear una propuesta conjunta. Y ese proceso en el cual ambas partes, tanto Arturo como Marcus, deciden establecer una propuesta conjunta, es una negociación integradora. Una negociación a la cual no tenemos tanto acceso porque se están platicando entre ellos un poco, pero pues no lo vemos dentro de esta situación. Pero a final de cuentas, existe un acuerdo entre los dos para ir por partes iguales en la propuesta que se vaya a realizar más adelante. Eso es una negociación integradora. Sin embargo, cuando ya se tiene esa propuesta y se ataca o se propone como tal ante el emprendedor o ante esta persona que va a presentar los proyectos o las personas que fueron a presentar el proyecto de Chop Chop, lo que sucede es que la negociación parece integradora, parece colaborativa, sobre todo por la parte amable en que se brinda, por este carisma que tiene Arturo, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, si lo estudiamos con detalle, realmente es distributiva. Es muy distributiva incluso. Habría que revisar dato por dato. Ahorita lo retomamos en la siguiente pregunta. Pero es más distributiva que integradora. Bueno, vamos a comentarlo de una vez. Para esto, les voy a pedir que me respondan a esta pregunta. Desde su perspectiva, desde su consideración, ¿creen que los emprendedores debieron aceptar alguna de las propuestas? En este caso, las propuestas fueron solamente de Arturo y Marcus combinados, pero se hicieron ofertas y contraofertas. ¿Creen que los emprendedores debieron haber aceptado alguna propuesta? ¿Sí o no? Pueden escribirlo en el chat. ¿Debieron aceptar alguna de las propuestas? No estoy diciendo cuál, simplemente alguna de las que se dijo. La principal o la primerita que se hace es 4 millones de pesos por el 20% de la empresa. Que el emprendedor al inicio había comentado 4 millones por el 5. Está claramente el objetivo que se quería lograr. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Debió alcanzarse un acuerdo desde un inicio o no? ¿Debieron aceptar alguna propuesta? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a entrar leyendo a lo que les comentaba hace un rato. Vamos a ver. Primero, Vicente y Gesani nos hablaban sobre el dinero
que no necesariamente era lo principal que buscaban los emprendedores, sino más bien buscaban dinero inteligente, considerando todo lo que involucra el capital intelectual y la experiencia de los inversionistas y demás. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que no tiene sentido que si lo que estás buscando es esa experiencia o esa parte intangible de los inversionistas, pues por el dinero digas que no. Como bien comentaba Gesani, existe un punto de resistencia allí por parte de los emprendedores, cosa que incluso se menciona dentro del caso. Ellos establecen o mencionan que previo al caso, durante su etapa de preparación, platicaron todos los socios y establecieron esos puntos de resistencia. ¿Cuánto es lo máximo o lo mínimo? ¿Vale? Y en esta situación está bastante claro. Pero además, un punto sumamente importante tiene que ver con el uso de los factores dentro de la mezcla de negociación. Cuando estamos negociando, es fácil irnos o perdernos solamente con el dinero. Pero ojo, el dinero no es lo único que se negocia. En esta situación, una de las partes podría haber establecido algún otro factor importante para esta negociación. Y considerando que ya se sabía sobre la necesidad que tenían ellos de esa experiencia, sobre todo para vender en otros países y establecer tiendas físicas en otros lugares, por ejemplo, Arturo o Marcus podrían haber hablado sobre la posibilidad de que, además de ese porcentaje que les iban a otorgar, ellos iban a tener la posibilidad de aportar esa experiencia e iban a utilizar su ruta de distribución para que las bicicletas llegaran de manera más eficiente hacia cada comprador. Y que dentro de cada una de estas factibles formas de distribución se iban a reducir costos. También pudieron haber tenido la posibilidad de proponer alianzas estratégicas que estos empresarios ya tienen en otros países para facilitar la entrada a ellos. Y que realmente esos 4 millones por el 20% eran mucho, considerando todo lo que estaría otorgando los inversionistas. Entonces, por allí faltó de ese lado. Pero también por parte de los emprendedores sucedió que se enfocaron mucho en el dinero y ya. Dejaron de lado completamente esa parte de la experiencia. Si ellos hubieran hecho una contraoferta en la cual establecen a lo mejor los 4 millones, ok, dame 4 y te doy el 15% tal vez, un punto medio entre lo que estamos buscando, o 10 quizá, pero te voy a exigir que estés en todas las juntas de gobierno de mi empresa, que estés en todos los formatos de toma de decisión para que me ayudes con cada una de las necesidades que tiene la organización y que estés con nosotros al menos una vez al mes, retomando todas aquellas iniciativas que se han establecido en la organización para poder aprovechar de verdad tu experiencia y no que solamente me des el dinero y te vayas. ¿Me explico? Entonces, dentro de la mezcla de negociación existe, sí, el dinero, pero recordemos, vienen más elementos, más factores, más aspectos. Esa experiencia, en este caso, era uno de los más importantes, pero también existen otros, como por ejemplo las actitudes que se tienen, la cantidad de personas, el tiempo que se utilizaría, los porcentajes que se están entregando y algunos otros tangibles o intangibles que podrían entrar dentro de esto. En todo caso, no se aceptó. Y les decía hace un rato, se trató de una negociación distributiva. Veamos lo que estaba proponiendo los Sharks al emprendedor. Los Sharks básicamente le dijeron al emprendedor, te damos 4 millones de pesos y tú me das el 20% de tu empresa. Después de un año, yo te regreso la mitad de lo que me diste, el 10%. Yo me quedo con el 10%, pero tú me regresas todo el dinero que te di. Entonces, prácticamente después de un año, yo no te di nada de dinero, pero me quedé con el 10% de tu empresa. O sea, tengo el 10% de tu empresa gratis. Esa era la propuesta de los Sharks. Y pues por algo son tiburones, no es nada más porque sí. Los emprendedores, no sé si lo vieron desde esa perspectiva y por eso se negaron. Yo creo que no, porque de hecho la última contraoferta que hacen es prácticamente lo mismo,
pero con una cantidad de dinero más elevada. Y allí es donde Marco dice, no, yo no me voy a mover. Pero desde mi perspectiva, en lo que yo estoy viendo de parte de Marcos es de que él a final de cuentas ya no quiso, porque una decisión inteligente era aceptar, pagar ese millón extra, porque a final de cuentas te lo iban a regresar después de un año. Y te ibas a quedar con parte de la empresa de todas formas. Estoy seguro que si Arturo hubiera hecho el trato él solo, hubiera aceptado. Pero esta otra parte que estaba involucrada dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Ya sea que no entendió el trato que se estaba haciendo, que no identificó los números, que no vio la perspectiva que se tenía, pero al final se salió él. Y Arturo dijo, pues si él se sale, que era mi compañero de equipo, pues sabes qué, ni modo. Entonces, si ellos hubieran aceptado alguno de los tratos que le ofrecían, o incluso la última contraoferta que ellos mismos propusieron, hubiera sido, desde mi perspectiva, un error. Si no se establecían criterios claros sobre la experiencia que iba a aportar ese equipo. Finalmente, y una de las partes que más me gustan de este caso tiene que ver con el cierre de la negociación. ¿Cómo se da este cierre? Es impresionante cómo después de haber negociado durante un rato, después de tener diferentes perspectivas, los emprendedores no pierden la amabilidad. Lo normal hubiera sido, como en la mayoría de los casos, pues les agradecemos, pero pues nos vamos. Gracias. Y ya. Pero en este caso no. En este caso, ellos establecen en ese cierre, nosotros tenemos esta propuesta, y si alguno de ustedes la acepta, pues vamos a darle para adelante. Y si no, se los agradezco muchísimo por todo lo que han hecho por nosotros el día de hoy y esperamos verlos en nuestras tiendas. Entonces concluyen esa negociación de una manera súper, súper amable y considerando que a pesar de que no se cerró ningún acuerdo, para más adelante sí pudiera existir. Y que para más adelante entonces existe la posibilidad, se deja abierta esa puertita para que la relación exista. Eso es un aspecto importantísimo que no siempre tenemos tiempo de observarlo, pero sucede de esa manera. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, chicos. Mañana continuamos, vamos a ver algunos temas adicionales, pero por lo pronto se nos acabó el tiempo. Sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Dale, profesor, mañana tengo un buen día, cuídese. Hasta mañana, profe. Hola, profe, hasta mañana.